Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. Ay, ¿cómo amaneciste este fin de semana? Déjame hacer algo ahorita aquí que no me está gustando. Siempre la tecnología, ok. Muy bien, hey. Un segundito. Vamos a ver qué ondas con esto. Okidoki. Como decía, bomba. Ahí está. Ahora sí. Tararara. Ok. Transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Ya listo para comenzar? Bueno, la mitad del día, ¿no? La mitad de la semana, porque ya el lunes ya pasó. Vamos a regresar a trabajar. Y así comenzar un día más. Ok, vamos a comenzar la noticia de lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, especialmente en Europa, con la crisis migratoria de refugiados que están viniendo del Medio Oriente, especialmente del país de Siria, debido a la crisis de la guerra que ese país está viviendo y que ya lleva un total de 6 años, donde más de 4 millones de refugiados se han salido del país debido, bueno, ¿qué podría decir? Debido a que a la crisis de una guerra, porque a alguien se le ocurrió que hay que derrocar a un presidente que fue elegido por un pueblo. Ese es el resultado de la democracia. Bueno, llamémoslo democracia, por no decir el mercado libre. Tengo un artículo de Gisbelini Gallardo. Un gusto. Ella escribe para, bueno, muchos medios de comunicación, pero en esta oportunidad escribió a RT. Y ella hace un comentario que es válido debido a la crisis que está ocurriendo en Europa, en la Unión Europea. Como tú sabes, tuvimos que atestiguar con morbo. Sí, porque nos encanta la morbosidad como seres humanos. El cuerpo inerte de un bebé de 3 años que junto con su familia buscaba asilo por el conflicto en Siria, para interesarse por la tragedia que ha inundado durante los últimos años. No los últimos años, tiene 6 años. El presidente de Siria fue electo por democracia, por voto popular. Pero a Estados Unidos no le gustó. ¿Por qué? Porque como siempre, cada presidente que dice el voto
el petróleo es del pueblo, ahí se meten en problema en todo el mundo. Como dijo, el petróleo es de los de Siria, ¡pum! Decidieron crear un grupo que se llama ISIS, o se llamaba ISIS, ahora se llama Estado Islámico, para derrocar al presidente. Y esto ha creado una guerra de 6 años. No solamente ISIS o Estado Islámico está combatiendo en Siria, sino que se ha expandido a otros países, con la intención de hacerlo globalmente. Y no es el pueblo norteamericano el que está haciendo estos desmadres, sino que es nuestro gobierno con la presión o el control de la corporatocracia. Y es nefasto el amarillismo que de manera tendenciosa están utilizando los medios de comunicación para generar una opinión manipulada por sentimentalismo, que son reales, pero sin análisis de la mayoría de la población. Y como dice Gisbeleni, ojo con esto. Por supuesto que es aberrante que un bebé tenga que morir en esas circunstancias, especialmente si ese bebé vivió bombardeos, balaceras, enfrentamientos y logró sobrevivir. Pero en la trayectoria de cruzar un canal, murió. Murió. Porque un país le negó la oportunidad de vivir, que en este caso es Canadá. Y cuando decidió darle la oportunidad, era demasiado tarde. Pero igual de aberrante es la forma en que se está lucrando con la tragedia de esta familia. Los medios de comunicación están jugando su papel y una vez más nos muestran su enorme poderío. Ponen una venda en los ojos y desvían la atención de lo que verdaderamente está ocurriendo. El diagnóstico de muchos de los medios señala que los refugiados son sirios y que huyen del régimen de Bashar al-Assad. Fíjense lo irónico, que están huyendo del régimen. Señores, si ellos mismos eligieron a este señor, no están huyendo del régimen, están huyendo del Estado Islámico, de ese grupo que fue creado por Estados Unidos. Si bien en parte las personas que se están internando en Europa son procedentes de Siria, dependiendo de sus circunstancias y región se debe discernir entre refugiados y migrantes. En su mayoría están huyendo de diversos países africanos que sufren las consecuencias de la fallida primavera árabe y en menor medida son provenientes de la región central africana. O sea que no solamente vienen de Siria. Irak, antes de la segunda invasión norteamericana en el 2003, si no recuerda, la primera fue en 1992 con la operación Desert Storm, operación del desierto. Era un país laico, con uno de los mejores sistemas de salud y de enseñanza. Le vamos a mandar un mensaje a una chava de Guatemala. Y te voy a hacer un recordatorio. Irak, antes de la segunda invasión norteamericana en el 2003, era un país laico, con uno de los mejores sistemas de salud y de enseñanza. Chile, antes de que Salvador Allende llegara a la presidencia, 41 años de régimen democrático, si es que le quiere llamar régimen, tenía el mejor sistema de salud, educación y la industria a nivel mundial en lo que se refiere a un país latinoamericano. Llegó Salvador Allende al poder, una compañía de telecomunicaciones presionó al Congreso de Estados Unidos para que lo derrocaran.
¿Y qué hicieron? Bombardearon el palacio en Chile y mataron a Salvador Allende. Es para que te refresque la memoria de lo que este país ha hecho. No el pueblo norteamericano, aclaramos, sino el gobierno, las corporaciones. Y a eso se le llamó Shock Doctrine, la doctrina del shock. ¿Y quién llegó al poder? El famoso presidente, el general. Déjame ver dónde está este señor. Augusto Pinochet. Él llegó al poder. Y los Chicago Boys, que estaban aplicando la doctrina del shock, aplicaron una técnica en Chile que se llamaba el libro. Y se lo dieron a Pinochet, aunque él no estuvo de acuerdo, pero él tenía que obedecer órdenes. Y eso fue con la ayuda de los sicarios económicos. ¿Y qué pasó un año más tarde? El país estaba arruinado 375%. Luego que tenía la educación y la salud, igual que Irak, uno de los mejores sistemas de salud y de enseñanza. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no ha invadido a Canadá? Si Canadá tiene lo mismo. Los mejores sistemas de salud y enseñanza. Aquí tienes que pagar. Cuando el estudio debería ser gratis, la educación debería ser gratis en cualquier país del mundo. La salud debería ser gratis. Irak, antes de la segunda invasión norteamericana en el 2003, era un país laico. Vamos a verte algo aquí. Porque hay que aclarar, dice. Dame un segundo. ¿Dónde está el laico? ¿Qué significa ser laico? Quiere decir, el término laico o laica puede hacerse referencia a el Estado laico o Estado independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Ahora bien, Irak, antes de la segunda invasión, era un país laico con uno de los mejores sistemas de salud y de enseñanza. Libia, en el 2001, antes de la intervención de la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, junto con apoyo de las bandas de la oposición armada, muchos de ellos entrenados y armados por la misma OTAN, tenían uno de los mejores altos ingresos por cápita del mundo islámico. Egipto, Marruecos y los demás protagonistas de las primaveras árabes perdieron suculentos ingresos por concepto de turismo, fundamentalmente europeo, y los consiguientes puestos de trabajo. Ese es el resultado de lo que la corporatocracia ha hecho en Medio Oriente. Y ya lo empezó a hacer en América Latina, empezando por Guatemala. Y los guatemaltecos están felices porque han aplicado la democracia. ¡Wow! Y no tienen idea de los que les viene encima. A menos que sea lo contrario. Esto tiene a la región sumida en una terrible crisis económica y su población literalmente se está muriendo de hambre. En este contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dejado muy en claro la raíz de la crisis migratoria, en lo que consiste la política migratoria de la Unión Europea es la imposición de sus estándares sin tomar en cuenta peculiaridades religiosas, nacionales y culturales.
Y es precisamente la política de nuestros socios estadounidenses. Europa los sigue ciegamente en el marcado o en el marco de los compromisos de aliados, y después ella misma soporta esta carga. El éxodo de sirios se debe a la presencia del Estado Islámico y no a la del gobierno de Bashar al-Assad. Seamos claros, entiendan esto, señores. La crisis de Siria no es por Bashar al-Assad, es por el Estado Islámico. Ese grupo que fue creado por Estados Unidos, ISIS, porque querían tomar control de Siria, sus recursos. Y como les dijo que no, ese es el resultado, ese es el éxodo. Ahora bien, el Club Bilderberg dijo que ya entró a América Latina, que todo aquel que se oponga a la ideología que ellos tienen va a ser eliminado. Guatemala ya es el primer país. Les dije que investigaran qué hay detrás de este escándalo en Guatemala. Y ya lo dieron. Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador en Guatemala, presionaron al expresidente Otto. Y va a ir saliendo más información. La pregunta es, ¿está preparado el pueblo de Guatemala para ser un país autodependiente? ¿Autónomo? No democrático, autónomo. Democracia o democrático quiere decir mercado libre, donde todas las corporaciones van a entrar y le van a joder el negocio a los pequeños negocios. Valga la redundancia. En este sentido, pareciera que la intención es fortalecer la tesis occidental respecto al régimen de Bashar al-Assad, donde en el transcurso de las horas y días veremos reforzando tales argumentos en muchos de los medios de comunicación. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? NBC, CNN, CBS, Telemundo, Univisión, Televisa, TV Azteca. Quieren convencer al mundo de que quién es responsable de esa crisis. Y no hemos mencionado a Yemen, no hemos mencionado a Libia, que ahora sus gobiernos, Yemen y Libia, han sido destruidos. A pesar de que Omar Gaddafi era un dictador impuesto por Estados Unidos, como ya no cumplió con las condiciones que ellos le pedían, lo eliminaron. Lo tuvieron 41 años en el poder, casi 40, 41. Pero fue Estados Unidos el que lo puso. ¿Por qué será? Como dice la canción, ¿por qué será que cada vez que alguien no está de acuerdo con ellos, lo eliminan? Y eso es lo que va a hacer el Club Bilderberg en América Latina. Ya empezó. Guatemala. Ya empezó con Guatemala. Ay de ustedes si los guatemaltecos se traigan esa píldora de lo que acaba de ocurrir ahorita, que el presidente era corrupto. Ay de ustedes. Pero hey, ¿están emocionados? La pregunta sería otra pregunta. ¿Está preparado Guatemala para ser un país autónomo? ¿Autónomo? Como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Venezuela. No queremos ser como los venezolanos. No tienen idea de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Con el grupo de... ¿Cómo se llama el grupo? Se me olvida. Hoy sí vengo con lagunas mentales. USA se llama. USA. Y ahí está, tiene su propia página. Se llama United States Agency for International Development. Ahí está, mira, tiene su propia página. Es la encargada. Déjame ahorita. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Así se llama, USAID. Así que guatemaltecos empiezan a revisar
¿Cuánto dinero les dio USA a esos dos partidos para que reunieran a 50,000 personas y derrocaran a un presidente que supuestamente lo están acusando de corrupto, de corrupción, incluyendo a la vicepresidenta? Pero detrás de eso hubo presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Ya investigaron? Y les cuento. Esta agencia tiene $20,000 millones para desestabilizar los países de América Latina y el resto del mundo. Nada más eso tiene, $20,000 millones. Pero ¿cuánto obtienen las corporaciones? Esa es una miseria, $20,000 millones para lo que van a obtener por los próximos 30 años. Mira, tiene 3,909 empleados. Bueno, en el 2012. Su servicio es distribuir la ayuda al exterior, pero no es no militar. Su director se llama Donald Steinberg y su administrador Rahid Shah. Se encuentra en el edificio Ronald Reagan y su fundador fue John F. Kennedy. Si John F. Kennedy se diera cuenta de lo que esta organización está haciendo, se estaría revolcando en su tumba. Porque el objetivo no era ese. No era desestabilizar gobiernos. ¿Será por eso que lo eliminarían? Fue fundado el 3 de noviembre de 1961. Y es un organismo independiente, ¿ok? No recibe órdenes del gobierno. Eso quiere decir que hace lo que le da la gana. Claro, tiene sus jefes inmediatos, la corporatocracia. Ahí tiene, es la agencia de los Estados Unidos, se le llama la Agencia para el Desarrollo Internacional, o United States Agency for International Development. Ahora bien, regresando a la manipulación de los medios de comunicación en la crisis migratoria europea. Para los que nos acaban de sintonizar, usamos un niño de 3 años que murió en una playa de Turquía habiendo sobrevivido bombardeos, enfrentamientos entre el Estado Islámico y el gobierno de Bashar al-Assad. Sus padres decidieron huir del país a una mejor vida para sus hijos. Pero cruzando el canal para la Unión Europea, para llegar a Grecia, murieron él, su hermanito y su esposa. Su papá fue el único sobreviviente. Y muchos medios usaron ese niño para poder manipular, idiotizar al resto del mundo, que el responsable es el gobierno de Bashar al-Assad, cuando en realidad es el Estado Islámico. En este sentido, pareciera que la intención en fortalecer la tesis occidental respecto al régimen de Bashar al-Assad, donde en el transcurso de las horas y días veremos reforzados tales argumentos en muchos de los medios. O sea, hay de ti si tú crees lo que CNN o Fox te vayan a decir, Fox News, de que él es el responsable de esa crisis. Construyendo a un villano, se están desviando por completo la atención del verdadero conflicto en Siria, que es la permanencia de diversos grupos terroristas. Señores, la corporatocracia, el Club Bilderberg, USA, son los grupos que están creando una crisis en Medio Oriente y en el norte de África. Y la están creando en América Latina también. ¿Qué se necesita para que América Latina despierte y diga ya basta? ¿Qué se necesita? Porque Guatemala estaba celebrando, derrocamos a un presidente corrupto. ¿Cómo sabes si era corrupto? Tú no sabes. Si USA está detrás de todo esto, si el Club Bilderberg está detrás de todo esto, y están poniendo en práctica lo que dijeron, vamos a entrar a América Latina y todo aquel que se oponga lo vamos a eliminar. A grupos, dijo grupos,
Todo aquel que se quiera decir, hey, estamos en contra de esto, lo van a eliminar. Hay 20,000 millones de dólares. ¿Cuánto costaría matar a alguien? Sí, seamos realistas. Porque cuando ellos hablan de eliminar, van a usar todos los medios. Ya sea escándalos sexuales, corrupción, derrocamiento, o eliminarlo si no lo pueden hacer de los siguientes medios. ¿Cómo es posible que este presidente de Guatemala, si no aceptó dinero del hombre más rico, el narcotraficante más rico del planeta, no le aceptó dinero cuando lo arrestó? ¿Qué te hace pensar que era un corrupto? Podría haber recibido 100 millones de dólares del capo más rico del planeta, ya que ese capo tiene más de 1,000 millones de dólares. Y no lo hizo. Y no era presidente todavía. ¿No se han puesto a pensar eso ustedes de Guatemala? Se está dejando de lado el hecho de que el Estado Islámico y los rebeldes sirios tienen colapsado el país y que los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos no solo crearon artificialmente a estos grupos terroristas y que son entrenados, armados y alimentados por occidentales musulmanes que están exterminando a decenas de miles de cristianos, hecho que ha creado una confrontación en varios frentes en el interior de Siria. Déjame refrescarte la memoria, porque esto nos va a pasar a América Latina si no paramos esto ahora. Esto es una emergencia, señores. ¿Cuánto tiempo tiene México? 6 años. La guerra contra el narcotráfico. Ese es el nombre que le pusieron. Se está dejando de lado el hecho de que el Estado Islámico o ISIS y los rebeldes sirios tienen colapsado el país, o sea, Siria, y que los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos, o sea, la CIA y la MI, no solo crearon artificialmente estos grupos terroristas, o sea, ISIS, Estado Islámico y otros grupos. Y no solamente eso, a pesar de que los crearon, les están dando entrenamiento, están siendo armados y alimentados por musulmanes occidentales. Fíjate que aquí viven en este país, que están exterminando a decenas de miles de cristianos, hecho que ha creado una confrontación en varios frentes en el interior de Siria. Ahora entiende, por eso está el grupo del ejército de mujeres kurdas que está luchando contra estos terroristas. Lo grave es que la crisis humanitaria, migratoria, que ha movido el corazón y la opinión de miles, a diferencia del exterminio de cristianos, o sea, les ha movido que hay que, pobrecitos, hay que darle techo y casa. ¿Y qué hay del exterminio de los cristianos? Si obtiene el espacio en los principales medios de comunicación a nivel mundial, dicha movilización sin duda debe estar motivada por intereses externos. Pues claro, se llama corporatocracia. No existe forma lógica humana de que tantos miles de personas se movilicen en un éxodo de tal envergadura. Estamos hablando de más de 300,000. Sin que exista un proyecto logístico y financiero de por medio. O sea, la pregunta es, ¿quién está moviendo a esa gente? Bueno, la pregunta sería, ¿quién y cómo lo están movilizando? O sea, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es el beneficio que están obteniendo al invadir a la Unión Europea? La historia nos muestra que ya en el siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente no se dio porque Roma estuviera mal defendida, se debió a que pueblos del este asiático, entre ellos los hunos, alteraron el status quo de los bárbaros. Y así germanos y eslavos, compelidos por la desesperación, se lanzaron sobre los limes de lo que hasta este entonces se había respetado.
Más de 1500 años después, la Unión Europea se enfrenta a una crisis humanitaria migratoria sin precedentes en la historia, que podría ser tan solo la antesala de una crisis política, económica y humanitaria aún mayor. Estas son las opiniones y declaraciones expresadas, son exclusividad de Gisbeleni Gallardo, que se lo mandó a la cadena RT. Y tu servidor te lo menciona porque es muy importante de que no nos quedemos no nos pongamos una venda en los ojos y nos tapemos los oídos. Y nos tapemos la boca. Y fíjate lo irónico, en Dinamarca pone un anuncio: no vengas a Dinamarca. Y esto es un anuncio oficial en un periódico libanés que desalienta a los inmigrantes. Ahora, ¿qué países en América Latina están ofreciendo asilo? Porque hay una presión del pueblo mexicano a México que reciba refugiados. La pregunta es, ¿México lo haría si no lo ha hecho con Centroamérica? Hay un país en América Latina que está haciendo su parte. El gobierno brasileño ha puesto en marcha un programa llamado CONARE para la tramitación de las solicitudes de refugio, con el objetivo de facilitar los procesos de obtención de visado para los refugiados sirios. Brasil, comprometido con la crisis que se vive en Oriente Medio, acepta a más de refugiados sirios que los países del sur de Europa, siendo 2077 los documentos transmitidos desde que Siria entró en conflicto. Además de solucionar esta cuestión humanitaria, que por sí solo debería ser motivo suficiente para la admisión de refugiados, Brasil cumple con sus obligaciones y compromisos internacionales que ha de proporcionar seguridad a todos aquellos que lo necesitan. Y esto lo dijo Beto Vasconcelos, el presidente de CONARE, según el diario local El Estadao. Los refugiados sirios que escapan de su país en una guerra intentan llegar a los Estados miembros de la Unión Europea. En muchos casos se lo impide el bloqueo de los accesos. España ha admitido 1.335 refugiados sirios. Italia acoge a 1.005, mientras que solo 15 refugiados lograron entrar en Portugal. Y esto lo sostiene el medio citando datos de la agencia europea Eurostar. Los inmigrantes de Siria huyen de la guerra, pero no solo intentan llegar a Europa, ya que muchos tratan de buscar un futuro mejor en otras regiones del planeta, como América Latina. Argentina, Uruguay y Brasil ya han recibido a miles de refugiados, mientras que Chile y México estudian abrir sus fronteras. Pero hay algo que llama la atención. Y esa es la parte que incomoda. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, ha publicado como parte de su campaña Dash Orfanos un impactante video que denuncia el sistema de distribución de refugiados por la Unión Europea, comparándolo con una subasta. Y dice lo siguiente: no permitas que la Europa de los valores se hunda en el Mediterráneo. Clama el lema del proyecto y del video titulado ¿Quién da menos? La subasta de refugiados de la Unión Europea. Y aquí tenemos un audio, vamos a ponértelo para que veas lo que Occidente ha creado en Medio Oriente, Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a ver.
Y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha calificado el sistema de distribución de desplazados como una subasta de personas. Han publicado un vídeo en el que el reparto de refugiados se compara con una puja en la que nadie está dispuesto a hacer ninguna oferta. 30.000, 29, 28, 25.000, 24.000, 20.000, 20.000. 20.000 a la 1, a las 2 y a las 3. La secretaria general de CEAR ha declarado que el vídeo, que lleva por título ¿Quién da menos?, se ha distribuido con el objetivo de enseñar al público la conexión entre dos escenas muy lejanas físicamente, pero estrechamente vinculadas. Las muertes de los que intentan cruzar el Mediterráneo y, por otra parte, las decisiones que se toman en Bruselas. Y en ese video se enseña que los sirios o los refugiados están en una, no sé si una piscina, en el agua, y donde están ofreciendo 20.000, ¿qué? 28, 30, 40.000, y todo el mundo se hace loco. Déjame ponerte la página para que tú veas. Dame un segundo, la subasta. Ese es, como dicen en nuestro país, de no tener madre. A ver. Ahora bien, déjame, ¿dónde lo tenía? El video advierte que hoy en día el número de personas que se han visto obligadas a huir de la violencia alcanza los 60 millones. El Mediterráneo se ha convertido en una gigantesca fosa común. Y esto lo denuncia el proyecto, añadiendo que en los últimos 15 años en el mar han muerto 25.000 personas y cada año la tragedia se cobra más víctimas. Mientras los líderes europeos miran hacia el otro lado, poniendo en marcha medidas insuficientes y regatean en el número de refugiados a los que hay que dar acogida. Y esto lo denuncia la organización humanitaria, insistiendo en que es necesario poner fin a los miles de muertes que ocurren ante la pasividad de las autoridades europeas. ¿Cuántas personas más tienen que perder la vida para que la Unión Europea y sus estados aborden este problema de forma humana y eficaz? Esa sería la pregunta. La pregunta debería ser, ¿hasta cuándo las corporaciones van a dejar de joder en Medio Oriente y dejar a esos países en paz? Incluyendo África del Norte. ¿Cuándo? ¿Todavía no les da abasto todo el dinero que tienen? Sino que quieren esclavizar. No, pero este marco es un exterminio mundial, porque hay demasiados habitantes y no hay comida para todo el mundo. No hay comida o no hay cama para tanta gente. Eso es lo que pasa. Y debido a esta crisis, ahí viene el caballo de Troya. Era de esperarse. Era cuestión de tiempo. Ese bebé que creó Estados Unidos se está distribuyendo a nivel mundial, señores. Y ahí te va. De acuerdo con la fuente citada, los extremistas se mezclan en el flujo de refugiados. Y vamos a hablar de esto. Más de 4.000 extremistas del Estado Islámico o ISIS entraron a la Unión Europea haciéndose pasar por refugiados. Y esto lo informa el periódico británico Sunday Express. De acuerdo con la fuente citada, los extremistas se mezclan en el flujo de refugiados en las ciudades portuarias turcas de Esmirna y Mersin, de donde parten y atravesando el Mediterráneo llegan a Italia. Luego los terroristas se dirigen a otros países europeos, en la mayoría de los casos a Suecia, Alemania, informa Sunday Express. Esta información fue confirmada por dos contrabandistas locales.
Según afirmó uno de ellos, ayudó a más de una docena de terroristas a entrar a Europa. Algunos decían que querían visitar a sus familias, otros para estar listos para actuar. A ver cuántos se vienen para América Latina. Por otra parte, la fuente en el Estado Islámico confirmó que la infiltración de extremistas es el comienzo de una venganza por los ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Queremos establecer un califato, no solo en Siria, sino en todo el mundo. Y esto lo aseveró el Estado Islámico. Entre tanto, sugirió que sus ataques se centrarán en los gobiernos occidentales y no contra la población civil. El ex militar y director de la web El Espía Digital, Juan Antonio Aguilar, opina que los medios de inteligencia europeos son conscientes de esta situación. Saben perfectamente quién puede estar viniendo entre toda esa muchedumbre de refugiados. Lo ha dicho el propio Estado Islámico, que va a intentar infiltrar comandos en Europa para responder a lo que ellos consideran agresión por los bombardeos de la coalición internacional, y esto lo dijo a RT el experto a Juan Antonio Aguilar. Esto es lo que se esperaba, eso es el famoso caballo de Troya. Y tenemos un audio. Vamos a ver qué dice. Y el ministro interino griego de Migración ha declarado que es posible que entre los refugiados que han entrado en Grecia en los últimos días haya yihadistas del Estado Islámico. Lo ha dicho el lunes en una entrevista en la televisión griega Star TV, asegurando además textualmente de que si alguien cree que esto no está pasando, entonces es que peca de ingenuo y también de necio. Para analizar el tema con más detalle, conectamos ahora en directo con el experto Juan Antonio Aguilar. Hola Juan Antonio, buenas tardes. Desde varios medios nos están llegando informaciones que afirman que mezclados entre los refugiados han podido llegar a Europa hasta 4.000 yihadistas del Estado Islámico. ¿Cómo evalúa usted esta posibilidad y qué consecuencias podría tener? Bueno, esto no es una posibilidad, esto es una realidad. Lo puede publicar un medio de comunicación, pero cuando ya lo dice un ministro es porque tiene información de mayor rango, de mayor nivel. Esto no escapa a los medios de inteligencia, a los servicios de inteligencia europeos. Saben perfectamente quién puede estar viniendo entre toda esa muchedumbre de refugiados. Lo ha dicho el propio Estado Islámico, que va a intentar infiltrar comandos en Europa para responder a lo que ellos consideran agresión por los bombardeos que teóricamente la coalición internacional realiza sobre sus posiciones. Y además lo dicen también las propias mafias que traen a los refugiados, que entre ellos vienen islamistas. Pero es lógico, es decir, si lo pensamos, una organización terrorista, lo fundamental para ellos es que cualquier acción que cometan tenga un importante efecto sobre los medios de comunicación. ¿Qué mejor? Y ya lo hemos visto y comprobado en Europa, que golpear pues en Francia o en Alemania o en Bélgica. Y esto es lo que ha ocurrido anteriormente y ahora es mucho más sencillo porque entre los 120.000 refugiados que están entrando en Europa es muy posible, es seguro que van a venir tres tipos de personas. Aquellos que vienen porque ya han estado combatiendo y que vienen a descansar, es decir, a un periodo de descanso, de retirada, pero que pueden ser activados en cualquier momento. Aquellos que son islamistas, que todavía no han combatido, pero que pueden ser captados para ello en cualquier momento por el Estado Islámico. Y aquellos comandos que el propio Estado Islámico intenta infiltrar en Europa. Estoy seguro que los servicios de inteligencia de los países europeos tienen mucho más información al respecto y esto ya podemos darlo como un hecho seguro. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera podríamos hacer frente a esta solución? ¿Cuáles serían las medidas a tener en cuenta? Es muy difícil porque, claro, nos encontramos aquí con una catástrofe humanitaria que necesita una atención ya, inmediata. Lógicamente, uno podría pensar, bueno, pues un mayor control de los refugiados, una mayor ampliación precisamente de esa inteligencia para intentar detectar la infiltración de estos elementos dentro de los refugiados. Pero, sinceramente, todo lo que no sea ir a la raíz del problema, y la raíz del problema está en Oriente Medio, va a ser muy difícil, porque ya se han infiltrado antes cuando no había avalancha de refugiados y lo seguirán haciendo aunque mañana paráramos la avalancha de refugiados. Es decir, ellos logran infiltrarse porque estamos en un mundo de fronteras abiertas. Entonces, podríamos decir que, ya que estamos confirmando estos hechos, que esta filtración de yihadistas del Estado Islámico en Europa mezclados entre los refugiados puede ser una consecuencia directa de la gestión de esta crisis de refugiados que están llevando a cabo los países comunitarios. Evidentemente, si se da facilidad para entrar a 120.000 refugiados,
es muy difícil controlar que dentro de esos 120.000 no vengan terroristas o delincuentes o mafiosos o narcotraficantes. Es decir, se puede colar cualquier cosa. ¿Cómo se está gestionando? Pues de la única manera que se puede gestionar. Es decir, después del desastre causado, después de haber durante años favorecido la geopolítica del caos en Oriente Medio, pues ahora solo se puede hacer lo que se puede hacer, que es atender humanitariamente en lo que se pueda. Claro, esto es inevitable, pero también es inevitable lo otro. Repito, todo lo que no sea ir a acometer el problema en la raíz, y la raíz está en Irak, en Siria, en Libia, en Yemen y en aquellas zonas en conflicto, que ha sido provocada precisamente en gran parte por Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, todo será en vano, porque no vamos a poder evitar que entre muchísima gente, entre una auténtica maraña de personas, no se introduzcan terroristas. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo ahora. Ok, ahí tenías tú la información de lo que está ocurriendo con esos 4.000 supuestamente yihadistas del Estado Islámico que han llegado a Europa haciéndose pasar por refugiados. Bueno, van a tomar un break, pero van a otras misiones. Imagínate, venga a América Latina. Están buscando Estados Unidos, señores. Es la manera, vienen para acá. Estando adentro, bueno, ya tenemos aquí adentro también. ¿Y saben qué? Y con visas. Para crear un caos. Y lo van a lograr. ¿Y saben por qué? Porque Estados Unidos se está preparando para hacer toques de ley marcial. Ya lo hicieron en Baltimore y les funcionó. Ahora lo van a tratar de hacer en un futuro también para mantener informada cómo controlar a una población. Ahora, antes de regresar, va a ir a Guatemala. Vamos a hablar de... Les había mencionado a la funcionaria de Kentucky que había sido encarcelada por rehusarse a castigar a los de la comunidad homosexual, porque según sus principios religiosos se lo prohibían. Qué interesante que tú llegaras al departamento de motores y vehículos y le digas, necesito ese cambio de licencia. Y el que te atienda sea un ateo y como tú eres cristiano te diga, no, sabes que no te lo puedo dar porque tú crees en Dios. Te molestaría, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. La administradora municipal de Kentucky, que la arrestaron y la metieron a la cárcel, según un juez federal, apeló a la decisión de un juez de encarcelarla por rehusarse a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo género. Los abogados de la administradora del condado de Rowan, Kim Davis, oficialmente apelaron el fallo el domingo. La moción de 3 páginas no incluye los argumentos por los cuales Davis debería ser dejada en libertad, pero modifica una apelación previa por parte de Davis a la orden del juez. Davis está en contra de los matrimonios del mismo sexo por motivos religiosos y dejó de emitir todo tipo de licencias matrimoniales en junio pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos legalizara los matrimonios entre parejas del mismo sexo. 2 parejas demandaron. El juez de distrito David Bunning ordenó a Davis que emitiera las licencias, pero ella se rehusó, alegando que no podía traicionar sus creencias. Qué buena onda. O sea, ella no puede ser violados sus derechos constitucionales por sus creencias, pero ella sí puede violar los derechos constitucionales de las personas que están enfrente de ella. O sea, ella puede pisotear a cualquiera, pero ella no puede ser pisoteada. Qué interesante, ¿verdad? Si ella su creencia no se lo permite, entonces no puede estar en ese cargo. Que renuncie. Porque no puede ser despedida, ¿ok? Fue elegida por el pueblo, por el voto popular. Bunning envió a Davis a prisión el jueves por desobedecer sus órdenes. Sus subsecretarios comenzaron a emitir licencias de matrimonio a parejas gays desde el viernes, pero no tenían la firma de ella, o sea que no eran válidos. La funcionaria decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio. Cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país,
una decisión histórica que anuló la potestad de los estados para prohibir el casamiento entre parejas gay. O sea, hay como 8 estados que se oponían al matrimonio gay, pero cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo no, va a ser legal, le quitaron el ven a esos estados. Así que el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los 3 estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir dichas uniones. Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Stephen Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a la comunidad gay, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal con el argumento de que sus creencias religiosas la excluyen de tener que cumplir con esa obligación. O sea, que sí, sus creencias religiosas le permiten a ella pisotear a cualquiera. Las creencias religiosas, ese Dios le permite a ella pisotear a estas personas y decirles, no te doy esa licencia. Qué buena onda, ¿verdad? ¿Ya ven cómo usamos a Dios para todo? Para pisotear, para humillar y para demandar. Miren lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Miles de cristianos están muriendo, nada más porque no creen en Alá. King David llegó hasta el Supremo, o sea, ante el juez, que el pasado lunes le ordenó que de manera inmediata comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas. Mientras la funcionaria sigue con el proceso legal en instancias judiciales inferiores, algunas de las cuales ya han rechazado su causa. Y aquí hay comentarios. Hola, Max Chávez. Él pone, vive y deja vivir. Y dice Rolando, hey, no funciona el axioma vive y deja vivir cuando hay personas que nada tienen que ver y son involucradas por los aberrados. Diferente fuera si entre ellos se aplica dicho axioma y no meten a otro que también quiere su vive y deja vivir. Miren, la mayoría son hombres. Tiempos que estamos viviendo, hay personas que ponen primero sus deseos inmorales de la carne, no toman en cuenta lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Pero si Él los creó, es la creación de Él. 3% de la población son gays. Y por si no sabía, hay más de 1,500 especies de animales que son homosexuales. 1,500 especies. Nosotros seríamos la 1,501. Dice el señor Gerardo Mendoza, ¿y qué dice Dios? Cada quien su conciencia y su forma de vida. Y dice Rolando, Gerardo Mendoza, tiene usted razón. No todos tenemos la conciencia como los que aprobaron esa ley. Y no es ilícito obligar a alguien a aceptar lo que Dios condena como aberración. Pero ¿dónde dice Dios condena? ¿Porque está en la Biblia? ¿Por qué nos encerramos y nos ponemos una venda y unos blinkers en la cara, en los ojos, de la realidad? Que no somos personas que tenemos libre albedrío. Otro, Joselito, los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, al infierno, carajo. ¿Y quién fregado dice que van a ir al cielo? ¿Quién te garantiza que tú vas a ir al cielo? Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Quién te garantiza a ti que vas a ir al cielo? Otro, Juan Darío, King David, no te rindas, sabes que Jehová está contigo. Órale, síguelo. Esperemos que Dios la saque, porque si ella sigue de esa manera, como a menos que ella renuncie, porque no la pueden despedir, va a estar en 1 año en la cárcel. Y estamos hablando de una prisión federal, ¿ok? Porque está violando una orden federal. Bueno, no es federal, es una orden constitucional. Si ella no lo puede hacer, que renuncie y que le deje el papel a otro.
Señores, no podemos ponernos una venda en los ojos basado en una Biblia. Escuchen bien, basado en una Biblia, que el matrimonio es entre un hombre y otra mujer. El hombre ha evolucionado, para bien o para mal, pero ha evolucionado. Y te guste o no te guste, ellos están aquí para quedarse. Ya tenemos gente en el Congreso que son homosexuales. Y créeme, hay en diferentes cargos. Para no ir lejos, el alcalde de Long Beach es un homosexual y de descendencia peruana. Y está llevando la ciudad bien derechito. La está haciendo que prospere. Eso quiere decir que ellos tienen la capacidad también. ¿Y qué tal si la Biblia hubiera dicho, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y una mujer? ¿Qué hubieras hecho tú? Ah, no, es un hombre entre una mujer. ¿Qué hubieras hecho? Hubieras seguido lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ah, entonces hay que modificarla. Hay que agregarle ahí entre un hombre, una mujer, un hombre y una mujer y una mujer. No es el fin del mundo. Que no va a entrar al reino de los cielos. ¿Te consta? ¿Te consta a ti que tú vas a ir a parar al paraíso? Y si va a ir, ¿quién dice? ¿Dónde está? Porque todos los que se han muerto, que yo sepa, están 7 pies bajo tierra y de ahí nadie los ha sacado. Y nadie me ha dicho, ni uno de ellos, de los que yo conozco, oye Marco, fíjate que estoy en el paraíso, pórtate bien para que te vengas aquí con nosotros. Vamos a regresar a Guatemala. Esperamos que ella tiene 2 opciones, o ir a la cárcel por 1 año, pero eso sí, no importa que ella esté metida en la cárcel, ella va a recibir $90,000 por año, porque no la pueden despedir, a menos que ella renuncie. Ahora está llamando a ser mártir. ¿Dónde está el resto de la población cristiana que debería de apoyarla? Por eso el juez dijo, no, si yo le pongo una fianza de $100,000, se la van a dar. Así que no hay fianza. Y no la puede correr el juez tampoco, porque fue elegida por el pueblo. ¿Ven la diferencia? Pero no tiene inmunidad como la que quería el expresidente de Guatemala. Ahora bien, vamos a regresar a Guatemala. Y vamos a poner una queja aquí de Gloria Álvarez. Vaya, hombre. Salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Ahí le va. Estaba observando, he visto sus presentaciones y todo, pero créeme que no me convence. Escúchenla. Bueno, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, ya vine a votar. Yo voto en el Colegio Montessori, kilómetro 13.5 de la delegación de Santa Catarina Pinula, y desgraciadamente vine aquí a votar muy contenta y muy confiada de que todo estaba corriendo en orden, cuando me cuentan algunos fiscales de mesa que desgraciadamente no, que desgraciadamente hay fraude electoral. Y desgraciadamente el Tribunal Supremo Electoral, que no se puso... Se fijan, está decepcionada la mujer. O sea, que salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Se acuerdan que les dije? Si el presidente Otto está metido en corrupción, investiguen quién está detrás de todo eso. Y le mencioné la organización USAID, ¿right? Alianza para el Progreso se llama la organización, que tiene $20,000 millones para desestabilizar América Latina. Ya México lo tiene bajo control, no hay ningún problema. Ya empezó Guatemala. Y aquí viene el artículo del payaso ¿cómo se llama? Un ejemplo a seguir. Déjame ver algo, espérate. Esta hora, justamente, esta hora que incluyendo un régimen democrático, y ya se imaginarán, como todos, pues sí se siente y sentimos envidia de la buena, de nuestro vecino en el sur, allá en Guatemala. Un país que padeció una lucha
interna y que poco a poco fue construyendo un régimen democrático y ya se imaginarán contra viento y marea y contra tantos intereses que nosotros conocemos que existen para que las cosas empiecen a verse como son y que resulten como deben ser. Bueno, pues ellos nos han puesto un ejemplo impresionante. Ahora bien, nos han puesto un ejemplo impresionante. Lograron que el presidente y la vicepresidenta de Guatemala renunciaran. Le quitaron la impunidad al presidente de Guatemala para que las leyes lo castiguen por corrupción. ¿Ya? Lo lograron. Aquí le mencioné la presión que el presidente estaba recibiendo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La presión que estaba recibiendo del embajador de Estados Unidos en Guatemala. Y que investigara CISAC. Y lo estaban presionando. Ahora bien, él lo hizo, pero le hicieron un 4. Porque detrás de eso está también la organización Alianza para el Progreso o USAID. Y mira lo que dice el payaso aquí. Con envidia de la buena, a Guatemala con México, donde el país bananero resulta ser el nuestro, porque el hombre fuerte pone a sus empleados a investigarlo. Y esto se refiere al expresidente de Guatemala. Ahora escuchen al otro lado. Los pantalones para cancelar al partido líder, a pesar de que 45,000 guatemaltecos firmamos de manera física y electrónica para que cancelaran a este partido por pasarse del techo de campaña, por sus vínculos con el lavado de dinero, y hoy acarreando y manipulando gente, pues que estamos viendo que nuestras elecciones no se pueden llevar en paz debido a un partido que ya los ciudadanos sabíamos de antemano iba a actuar como lo hizo. Ok, si sabía por qué el pueblo de Guatemala, que no son 45,000. ¿Dónde está Guatemala? Guatemala. Déjame hablar de Guatemala. Porque yo creo que ni los propios guatemaltecos saben la historia de su país. Y es una lástima. ¿Dónde está Guatemala? Tiene una población de 15.4 millones de habitantes. Su lengua oficial es español. Su moneda es quetzal. Ahora su presidente, Alejandro Maldonado, pero este era de otro. Déjame ver dónde está. Guatemala, Wikipedia, aquí está. No, Wikitravel no. ¡Tarán! Tiene 15 millones de habitantes y solo 45,000 presentaron la que sacaran a ese partido. Ahora bien, vamos a ver. Estoy aquí con Gerson, que está colaborando en estas mesas electorales del Colegio Montessori. Gerson, comentanos primero cómo ha estado la afluencia de personas. ¿Ha venido la gente a votar? Y segundo, ¿cuáles han sido las anormalidades que han visto ustedes? De mañana muy poca gente se acercó a votar. Después de las 9 de la mañana ya se acercó mucha gente a querer votar, y fue cuando logramos identificar a las personas que traían una carta de parte de Víctor Albarizay con otra hojita. O sea, está hablando de las elecciones del domingo. Luego de que le quitaron la impunidad al presidente el viernes y él tuvo que ir a presentarse a corte porque lo están acusando de corrupción. Escuchen al otro lado el payaso. Si cualquiera de nosotros quisiéramos saber, porque ya ves cómo se divide el Estado en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en la amalgama y en la separación de esos poderes es donde todo puede tener equilibrio. Hay ocasiones en que 2 poderes tienen que hacer una tarea para que el otro haga la balanza.
Hay ocasiones en que los tres tienen que estar divididos para que haya equilibrio. Hay ocasiones en que los tres se unen, ¿no? Porque el objetivo es tan grande que absorbe las voluntades de todos. Pero, ¿quieren ustedes saber en qué consiste la separación de poderes? Cosa que desde luego les pregunto, ¿por qué no tenemos nosotros esa experiencia? Nosotros no hemos tenido, o sea, sí sabemos por las estampas que lees y porque ya... Pues las monografías que de pronto reparte Kiefer para que nos ilustremos y... ¿No? Del maestro Sunrise. Ok. Cuando los tres partidos deciden tomar e investigar a su propio presidente, quiere decir que están haciendo su trabajo. Pero escuchen la decepción que se llevó Gloria Álvarez. Entonces, inmediatamente llegamos con el Tribunal Supremo Electoral para que nos solucionara y nos dijo únicamente que nos echáramos ojo y que él iba a ver qué resolvía, pero no nos dio nada en el momento que hacer. Luego encontramos más personas que estaban con la misma documentación y que su hija al momento de votar, la hija le toma foto. También lo denunciamos y encontramos a la del Ministerio Público. Ella está tratando de actuar, pero no es suficiente. Necesitamos que el pueblo de Guatemala escuche y que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Esta es la carta, si la podemos enfocar, que fue entregada por debajo de las puertas de algunas colonias de Santa Catarina Pinula. Ok, se cayó el voto. La misma iba también con un codito donde decía el nombre de la persona y el lugar donde debería de votar y todos sus datos. ¿Qué logra esto? Intimidación. ¿Cómo es posible que un candidato a alcalde tenga toda esa información a su disposición? ¿A cuenta de qué? Entonces el Tribunal Supremo, que se lavó las manos el jueves, hoy en la mañana en conferencia de prensa en el Parque de la Industria, yo les pregunté, señores, ¿qué piensan hacer? Las denuncias están llegando de todas partes, de diferentes mesas, de que se está cometiendo manipulación. Bueno, eso no es novedad. Sabíamos que eso iba a ocurrir. Lo que tenía que haber hecho Guatemala era haber suspendido las elecciones hasta nuevo aviso y poner a un presidente interino para investigar qué era lo que estaba pasando. Ahora bien, vamos a hablar en lo que se refiere a Guatemala. Déjame salirme de aquí. De un actor que busca su mejor papel en la presidencia. Y estamos hablando del actor Jimmy Morales o Jaime Morales. Fíjate, Jaime. El candidato más votado en las elecciones presidenciales de Guatemala puede emular a Ronald Reagan en América Latina, donde hasta ahora los artistas más interesados en la política han sido los músicos. Morales, que profesa la religión evangélica, ha producido y actuado en una decena de películas, en una de ellas como protagonista, y en televisión se ha mantenido en el aire por más de 15 años con un programa cómico, donde todo lo hace de él un candidato ideal para los que detestan la vieja política. El 25 de octubre, el hombre que encarna a Neto, un guatemalteco común en el programa Moralejas, competirá por la presidencia en una segunda vuelta y si resulta ganador, asumirá en enero próximo como cabeza de una Guatemala sacudida en sus cimientos políticos por un movimiento ciudadano contra la corrupción. Oigan bien, un movimiento ciudadano amparado y apoyado por la organización USAID, Alianza para el Progreso. No se llama Alianza, déjame ver. La Agencia para el Progreso o para el Desarrollo Internacional. Así se llama la organización, USAID. Tiene $20,000 millones para desestabilizar América Latina. O sea, todos aquellos países que no están a favor de Estados Unidos o de la corporatocracia, los van a desestabilizar. Ya empezaron con Guatemala y ya lo lograron. Ahora bien, este podría ser un actor, así como Ronald Reagan, que tomó el cargo y hizo una reforma migratoria, hizo cambios. Gloria Álvarez, para que te des cuenta, no se necesita haber estudiado ciencias políticas para ser un candidato a la presidencia.
Ahora bien, el respaldo a un candidato desconocido en Guatemala es producto del miedo. Y esto no lo digo yo, lo dice una experta. Tras las elecciones en Guatemala, la coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Claudia Virginia Samayoa, asegura que el respaldo a un candidato desconocido es producto del miedo y no de la razón. Ante las mafias dentro de las estructuras partidarias y los candidatos de partidos tradicionales con personas imputadas por diversas razones, las personas creen que el candidato desconocido tal vez esté limpio. Vamos a ver, y hay un audio. ¿Qué es lo que dice esta experta? Hemos conversado con la coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala, Claudia Virginia Samayoa, que considera que el respaldo a un candidato desconocido es producto del miedo y no de la razón. Hay una dinámica de antivoto por parte de la ciudadanía que es producto de esta crisis institucional, que ante las mafias dentro de las estructuras partidarias, ante el hecho que la mayor parte de candidatos tienen de los partidos tradicionales, tienen efectivamente un problema serio de personas que están imputadas por distintas razones, las personas se orientaron a creer que el candidato desconocido tal vez estaba limpio, ¿verdad? Entonces es un voto de miedo, no es un voto razonado, de esa cuenta que ahora en la segunda vuelta pues empezarán a surgir las características reales de este candidato, que realmente no es tan desconocido, sino que es parte de una estructura tradicional de poder, de las más conservadoras y de las personas ligadas a la guerra sucia del país. ¿Cómo podríamos evaluar el ambiente político que está ahora mismo reinando en Guatemala? Ahorita mismo hay bastante incertidumbre, la violencia durante las elecciones en muchos municipios vuelve a colocar en duda qué está ocurriendo. Hay muchísima denuncia de robo de papeletes, hay denuncia de suplantación de identidades, y hay por parte de la población una sensación de que si el Tribunal Supremo y el Ministerio Público no pudieron limpiar las elecciones previas, no estamos tan seguros que vaya a perseguir los delitos electorales que fueron cometidos a lo largo y lo ancho del país. Y el presidente mexicano. Esas eran las notas de una experta, pero vamos a ir escuchando a Gloria Álvarez. Fraude. Y va, los chapines que sí tenemos conciencia y que sí tenemos dignidad, tenemos que darnos cuenta de una cosa: el tribunal nos falló, les pela que este partido haga con estas elecciones lo que le dé la gana. El Ministerio Público está haciendo lo que puede, están recibiendo las denuncias, pero la verdad de las verdades es que estamos solos. Los guatemaltecos con dignidad, los guatemaltecos que sí razonamos, los guatemaltecos que entendemos que papá gobierno no existe y que no se trata de elegir un Santa Claus, sino de exigir un árbitro que en este país haga justicia y castigue a las personas que violan derechos, tenemos que salir a votar, mucha. Ya sabemos. Ya oíste, que tienen conciencia, nada más 45,000 guatemaltecos tienen conciencia de lo que está ocurriendo en Guatemala. No 15 millones, como dice la historia, 45,000. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? Que hay acarreados, ya sabemos que hay fraude. Entonces, como decía Mahatma Gandhi, no preocupa la maldad de los malos, preocupa la indiferencia, la huevonería y la apatía de los buenos. Así que si ustedes tienen conciencia, si ustedes quieren que realmente todo lo que este año Guatemala logró sacando a los corruptos actuales, pues lo único que nos queda por hacer es salir a votar y tener bien vigiladitos a partir de enero a las personas que elegimos. Con el mismo dedo que votamos, con ese mismo dedo vamos a acusar a los que sean ladrones y a los que sean corruptos. Pero si nos quedamos en nuestra casa rascándonos el ombligo y dejamos que el líder haga con estas elecciones lo que les dé la gana, vamos a estar entonces en el 2019 chillando peor de lo que chillamos ahorita en el 2015. Así que por favor, autoridades, hagan algo, porque ya 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos demostraron que no tuvieron los pantalones para cancelar a un partido que hoy está cometiendo fraude. Ahí tenía las palabras de Gloria Álvarez de que Guatemala salió de Guatemala para entrar a Guatapeor. Ahora bien, ¿quién es Jaime Morales? Estamos hablando del actor, ¿va?
Él ya no se llama Jaime, se llama Jimmy, ¿ok? Le da vergüenza su nombre, Jimmy. Ok, tu servidor ya no se va a llamar Marco Antonio, se va a llamar desde ahora Mark Anthony. Ok. Ahora bien, según los resultados preliminares, Jaime Morales, Jimmy, del partido Frente de Convergencia Nacional, se sitúa en primera posición en el recuento de las elecciones generales celebradas el domingo pasado en Guatemala, tras la renuncia del ya exmandatario del país, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción. Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas. Y según el pueblo guatemalteco, creen que fueron ellos que lo obligaron a renunciar. Eso es lo que el pueblo de Guatemala cree. Pero eso sí, USA obtuvo a 2 partidos que les haya dado a ellos dos unos 50, 100 millones de dólares a ambos para reunir a 50,000 personas. Ya, suena sarcástico, pero es la realidad, señores. Para hacerle un golpe de estado suave a Rafael Correa en Ecuador hace 2 meses, le pagaron $30 a más de 5,000 personas para que llegaran a manifestarse en contra del gobierno acusándolo de dictador. Cuando un país tiene prioridad número 1, la salud y la educación, es acusado de dictador o comunista. Señores, Gloria, entiendan, eso de que papá gobierno, Chile lo ha sido, lo fue antes de que fuera derrocado Salvador Allende, bueno, antes de que fuera asesinado, porque se lo quisieron. Chile tenía la educación, la salud y la industria. Era papá de esos 3. Y todo el mundo estaba preparado. Cuba ha sido el papá de todo el pueblo cubano y todos han estudiado. Espérate que se mejoren las relaciones y Cuba tenga relaciones con todo el mundo y le quiten todos esos bloqueos y vas a ver la diferencia. A menos que sea la corporatocracia la que tome control de Cuba. Pero si el pueblo en sí, dicen que la mejor arma que se le puede dar a un pueblo es enseñarle a leer y escribir. Tras el recuento de 82.21% de los votos, Jaime Morales, a él le gusta que le llamen Jimmy, obtiene el 25.70% del total, seguido por su rival principal, Manuel Valdizón, líder del partido derechista Libertad Democrática Renovada, que quiere decir líder, con el 18.64% de los sufragios. En tercer lugar, se encuentra con 17.98% de los votos, se sitúa Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza. Si ninguno de los 14 candidatos a la presidencia de Guatemala alcanza la mayoría absoluta este domingo, o sea que ya pasó, la segunda vuelta se celebrará el próximo 25 de octubre. El candidato elegido a la presidencia de Guatemala recibirá el mandato el 14 de enero del 2016, después de que el actual jefe de Estado, Alejandro Maldonado Aguirre, deje el cargo que ocupa tras la renuncia de Otto Pérez Molina el pasado 2 de septiembre. Jaime Morales es un actor, escritor, productor, director y político nombrado secretario general del Partido Nacionalista Frente de Convergencia Nacional en el 2013. Morales entró a la política en el 2011 como candidato a la alcaldía en el municipio de Mixco, que ese era el que estaba hablando Gloria Álvarez. Morales capitalizó la indignación ciudadana con la clase política causada por la serie de escándalos de corrupción que llevaron a la dimisión del presidente y a la encarcelación de la vicepresidenta Valdetti. Ahora bien, alguien tenía que ser el chivo expiatorio. En este caso de la vicepresidenta, a ella la metieron al bote, ¿no? Pero hay que seguir investigando. ¿Quién está detrás de todo este golpe? ¿Podría decirse un golpe de Estado? Este sería
un golpe de Estado suave que funcionó. Obligaron al presidente a renunciar. Ya sabemos que es USAID, la Agencia para el Progreso. ¿Y quién está detrás de esa agencia? El Club Bilderberg. ¿Y quién está en el Club Bilderberg? Corporaciones. Ellos quieren imponer la democracia. No, bueno, ellos le llaman democracia, pero en realidad se le llama mercado libre. Joderle la vida a los países metiéndole corporaciones para que tomen control de todo y el pueblo no pueda ser autónomo. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que está ocurriendo. Ya empezaron con Guatemala. Créeme que Costa Rica y Nicaragua no se van a quedar solos, no los van a dejar solos. Ahora bien, escuchen un audio de Jimmy Morales. Vamos a ver qué dice este hombre. Vamos a ver, decir que el audio cae. Ahora bien, además del jefe del Ejecutivo y el vicepresidente... El humorista Jimmy Morales encabeza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, según los resultados preliminares. El país vive unos comicios especiales pocos días después de la renuncia del ya exmandatario Otto Pérez Molina debido a un escándalo de corrupción. Todo indica que el destino se definirá en una segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre, puesto que ningún candidato alcanza todavía el 50% de los votos. Nuestra corresponsal en la zona, Paola Guzmán, nos cuenta más. Durante la era democrática, Guatemala vive su octava jornada electoral en medio de una crisis política que ha dejado una huella histórica en el país, después de que el expresidente Otto Pérez Molina fuera acusado de actos de corrupción y tuviera que renunciar a su cargo después de emitirse una orden de aprehensión en su contra. En medio de toda esta controversia, muchos ciudadanos reclamaban que el país no estaba listo para las elecciones. A pesar de sus protestas, este 6 de septiembre se llevaron a cabo y el presidente Alejandro Maldonado fue uno de los primeros votantes. El voto que los guatemaltecos vienen a dar con confianza y honradamente debe ser recompensado con la misma actitud. Después del Día del Pueblo vendrá el Día de los Estadistas. Los centros de votación comenzaron su día a las 7 de la mañana para que los guatemaltecos pudieran elegir a quienes representarán 3.959 puestos, como la presidencia, vicepresidencia y diputados. A pesar del clima de desconfianza que existe durante estas elecciones, muchos ciudadanos decidieron que salir a votar era indispensable. Yo voy a votar porque estoy en desacuerdo con lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces queremos algo mejor en nuestro país y es por eso que estamos aquí para seleccionar a una persona indicada. Porque yo siento que es un deber y tenemos que apoyar a todas las leyes del país y con todo lo que ha habido ahora pues yo siento pues que tenemos que salir adelante, primero Dios, que sea un resultado favorable para las personas que nosotros queremos. Alrededor de las 14 horas en la capital ya se tenía un 50% de votantes y todo se llevaba en calma. Pero en zonas aledañas, grupos de vecinos realizaron disturbios y bloqueos a las entradas de sus comunidades, recordándole al gobierno que no toda Guatemala estaba de acuerdo con que se llevaran a cabo los comicios. Bueno, las elecciones vienen en un momento histórico, vienen en medio de una crisis política, de una serie de manifestaciones pacíficas que nunca antes en la historia de Centroamérica las habíamos visto y particularmente en Guatemala. Se siente en el ambiente es que la población ha despertado. Sí. Ahora bien, dice manifestaciones pacíficas. ¿Y sabe por qué no hubieron desmadres? Porque todo habían convencido ya al pueblo para que fueran a marchar, ya que USA consiguió 2 partidos para traer a esas masas. Y como el problema de los latinoamericanos es que somos seguidores, no hay liderazgo,
Jamás lo ha habido. ¿Y quieren un claro ejemplo de que no hay liderazgo? Vean los 50 millones de latinos que viven en el país. Tal vez el 0.00001% tiene liderazgo. No, al contrario, vean, déjenme hacerle retroceder el tape. No. Hay 1.2 millones de cubanos que tienen gente en el Congreso y en el Senado. Ellos sí tienen poder político. Pero ¿qué hay del resto? Si cada vez que alguien se postula para un cargo público, ya sea en la ciudad de donde tú vives, ya sea para el Estado o para la nación, escoges a la piel blanca, porque para ti son dioses. Porque como latinos somos cangrejos latinos, que le jalamos las patas al cangrejo para que no se supere. Eso es lo que somos. Marchas pacifistas en la historia de Guatemala. Felicidades. Pero te garantizo que si hubiera sido la oposición que estaba apoyando al presidente Otto Pérez, entonces hubieran habido desmanes. Porque para eso le paga la USAID, Agencia del Progreso, para desestabilizar. Y lo logró. Nada más que esta vez lo hicieron pacífico. Y han de estar hablando, mira, la corporatocracia está hablando ahorita, mira, logramos derrocar a un presidente y a la vicepresidenta sin hacer ni un disparo, ni un muerto, ni un herido. Eso estuvo excelente. Pero eso no les garantiza que el resto de los países se van a quedar callados. Ahora bien, ahora hay que ver quién es el próximo que van a elegir y van a decidir qué los contratos que van a hacer con él, con el próximo presidente. Señor, esto no es un juego. Esta es la realidad de lo que está viviendo América Latina. Y como decía el Club Bilderberg, no, habíamos abandonado el patio trasero. Y mira el abandono que hicimos de 20 años. Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina se nos han revelado. Ahora los vamos a tener que controlar de nuevo. Y vamos a hablar especialmente de Ecuador. Un país que Gloria ha hablado mucho de él y fue a dar una presentación de su famoso populismo. Acusando a Ecuador de ser un país populista. No. Ya no mencionaste en tu presentación cuando fuiste a Ecuador de lo que Texaco y Chevron hicieron en Perú, en Ecuador, ¿verdad? Menciónalo. Tú no hablas de lo que le hicieron a Guatemala en los 50 cuando Estados Unidos invadió Guatemala para derrocar al presidente que estaba en esa época, con tal de que le quitaran las tierras a los guatemaltecos y se las entregaran a United Fruit Company. Eso no lo mencionas tú. ¿A eso qué se le llama? ¿Democracia? No. Perdón. Bueno, ellos le llaman mercado libre. Pero para que la gente no lo vea de otra manera, le llaman democracia. Ahora Guatemala está entrando en democracia. Eso es lo que tú crees. Eso se llama mercado libre. Si ya 3 corporaciones casi son dueñas de Guatemala, van a llegar más y se van a apoderar del país. ¿Qué va a hacer el pueblo guatemalteco? Absolutamente nada. No puede hacer nada. Y esa es al mercado libre, bueno, a la democracia, perdón, que Guatemala va. Escuchan lo que está diciendo este tipo. Definitivamente hay un despertar ciudadano, hay una exigencia muchísimo más. Un despertar ciudadano. Eso es lo que el Club Bilderberg cree que creas. Para los que vieron la película Matrix, esto es igual. Nada más que Matrix es una película fantasiosa. Pero escucha el mensaje que te da esa película. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Guatemala. Guatemala ya cayó, señores. Y va a ser la corporatocracia la que lo va a controlar. No el pueblo guatemalteco.
no el pueblo guatemalteco, porque si en realidad el pueblo hubiera sido el que tomó las cartas en el asunto en Guatemala, para empezar hubiera suspendido las elecciones y reelegir nuevos candidatos que fueran elegidos por el pueblo. Eso es lo que hubieran hecho, y hubieran elegido a alguien interino. No porque lo pusiera el gobierno o cualquiera, no. Iba a ser elegido por el pueblo y decir, ¿sabe qué? Vamos a poner a Julano de Tal como presidente interino. Y si él va a participar en elecciones, que lo haga. Lo vamos a poner como candidato. Si en realidad era el pueblo que estaba tomando las decisiones. Pero no fue el pueblo guatemalteco que tomó esas decisiones. Y el Club Bilderberg lo sabe, la USA lo sabe. Y ese grupo que está involucrado en esos dos partidos y ese grupito de personas que están moviendo a esa gente, lo saben. Jamás va a haber una democracia en Guatemala. Eso se le llama libre mercado. Y se van a dar cuenta, le joden la vida a los guatemaltecos, va a caer Centroamérica también. Pero para que entren a Guatemala va a estar canijo. Perdón, a Nicaragua. ¿Por qué de Nicaragua no dicen nada? ¿Por qué Nicaragua no tiene problemas con pandillas? ¿Por qué Nicaragua no tiene problemas de corrupción? Está haciendo negocios. A eso sí no le gusta a Estados Unidos. Está haciendo negocios, dice, con los enemigos. ¿Cuáles enemigos? No, es que son enemigos económicos. Por ahí sí. Está haciendo negocios con China, con Rusia, con Siria, Cuba, Venezuela, Brasil. Brasil es socialista, por si no lo sabías. Porque ese es el nombre que les dan ahora. Socialistas, comunistas, fascistas. Algo que no existe. Pero El Salvador es democrático. ¿Really? Hay 73,000 pandilleros en El Salvador, que es más grande que el ejército y la guerrilla en la guerra de los 80. El doble. Imagínense, el doble. Y tienen control a 6 millones de salvadoreños. Los tienen bajo el yugo. Pero el Club Bilderberg quiere eso que ocurra. Es una manera de mantener controlado a un pueblo. Es una manera de pagarle en colones en lugar de pagarle en dólares. Pero el pueblo no dice nada. ¿Y sabes por qué? Porque si alguien se levanta, lo eliminan. Le mandan un pandillero, porque el pandillero mata hasta a su propia madre por un pinche dólar. Hasta ahí son capaces. Tiene una mentalidad. Es un medio para manipular. Ya me desconectaron, miren el programa. Ya regresamos. Es un medio para manipular. Vamos a ver cuánto dura Guatemala. A ver cuánto tiempo. Guatemala, no pienses que estás en democracia. Esto es una manipulación del Club Bilderberg que ya empezó. Ya empezó. Guatemala es el primer país. Ya derrocaron a aquellos que no les sirve a los intereses de ellos. Ya está. Señores, ¿qué más pruebas quieren que ese hombre, ese expresidente, antes que fuera presidente y era general de las Fuerzas Armadas, que cuando capturó al Chapo Guzmán, le ofrecieron, fíjense bien, le ofreció dinero el narcotraficante más rico del planeta y no se lo aceptó? Podía haber agarrado $100 millones. Le hubiera dicho, hey, dame $100 millones y te dejo ir. Y se hubiera retirado, mira, y nunca hubiera pasado nada.
¿Qué más prueba quieren de la honestidad de ese hombre? ¿Lo hubiera hecho un general de México si lo hubiera capturado? Si el Chapo le hubiera dicho, hey, te doy feria, déjame ir. ¿Crees que lo hubiera dejado ir o lo hubiera arrestado? ¿Qué más prueba quieren? Pero los guatemaltecos les lavaron el cerebro, los idiotizaron. Pero ¿saben qué? Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y vamos a continuar aquí viendo el caso de Guatemala y de todos los países que vayan cayendo. Porque Guatemala ya cayó. Guatemala ya está bajo el control de la corporatocracia de Estados Unidos. Ya la tiene bajo control. A 15 millones de guatemaltecos tiene bajo control ahora. Y vamos a ver quién va a ser el próximo títere, no presidente, títere. Grande. El día transcurrió sin mayores problemas y después de que cerraran los centros de votación a las 6 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los primeros resultados de la elección. Los candidatos a la presidencia, Manuel Valdizón, por Libertad Democrática Renovada, Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, y Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, eran los candidatos con más probabilidades de ganar, mientras que por partido, el Frente de Convergencia Nacional llevaba el mayor número de votos. Lo importante es que participen, eso es lo importante. Y sobre todo para que hagan un voto de reflexión. Guatemala necesita cambios profundos. Yo estoy dispuesta a hacer esos cambios, con trabajo, con unidad y con transparencia. Sin duda esta fecha, 6 de septiembre de 2015, pasará a la historia para Guatemala, ya que han sido las elecciones más conflictivas en el país hasta el momento, en medio de una crisis política sin precedentes y donde los ciudadanos le exigen a sus líderes un mejor futuro para su país. Paola Guzmán, RT, Ciudad de Guatemala. Ahí tenías toda la información de lo que está ocurriendo en Guatemala. Vamos a seguir los pasos de Guatemala. Yo sé que a muchos les molesta, pero recuerden, señores, entre más despiertos estemos, tenemos que usar estrategias nuevas. Porque ahí tiene el ejemplo de Gloria Álvarez. Era de haberse suspendido las elecciones definitivamente y poner a un presidente interino mientras se investigaba la supuesta corrupción del presidente y de la vicepresidenta. Ahora bien, ¿ustedes creen que la vicepresidenta está en la cárcel? Porque a ella la buscaron como chivo expiatorio para convencer al pueblo guatemalteco y decir, lo lograron ustedes del pueblo. Y ahí está todo el mundo alabando al pueblo guatemalteco, que ellos ya hablaron y que ellos tienen huevos que México no tiene. ¿Really? A México lo tienen controlado desde hace 70 años. Y el que se rebela se muere. Miren, 43 estudiantes. Ya intimidaron al pueblo mexicano. Ah, no, mira, si nos rebelamos nos matan. Asesinaron a 43 estudiantes. ¿Qué más prueba quieren de lo que el Club Bilderberg está haciendo? Un saludo para Jessica Madali Manal Tan, que nos está escuchando y que, por cierto, bueno, ella es de Filipinas. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo? Jaime Morales podría ser el próximo presidente, evangelista, autor. La pregunta sería, ¿para quién va a trabajar él? ¿Para el pueblo guatemalteco o para la corporatocracia? Porque si no lo hace, puede ser eliminado. Esa sería la pregunta, ¿no? Para que tú analices. Pero esa decisión la vas a tomar tú. Y vamos a hablar después de México sobre una, bueno, se le podría llamar corrupción. Pero eso lo vamos a hablar en otro día, ya que nos tenemos que ir. Y vamos a hablar de un video de creo que este es un Texas Rangers, que ya le está declarando la guerra, supuestamente a la comunidad negra, dice él.
a los Black Panthers. Es un Texas Ranger que está, bueno, dice Texas Cop, está amenazando a la comunidad negra. Y está hablando en serio. Es un video de 6 minutos y eso lo vamos a hablar mañana. Está amenazando supuestamente a los Black Panthers, diciéndoles a todos los departamentos de policía del país que les avisen donde hacen manifestaciones para ellos ir a atacarlos. Porque el objetivo es eliminarlo por la muerte de un oficial, que yo estoy en contra de eso, ese cobarde. Es matar a un oficial por la espalda. Ellos están haciendo su trabajo también. Hay que matar al que cometió el crimen, no a otra persona inocente. Va a haber una guerra, señores, entre civiles y policías aquí en Estados Unidos. Ahora entiendo por qué la policía se está armando hasta los dientes, porque saben lo que viene. Y lo que viene no es bueno. Ya para retirarnos, porque siempre hay que hablar con algo positivo, vamos a hablar de una prueba de que los niños autistas son muy inteligentes. Y este es el caso de un niño, bueno, de un joven, una persona pequeña, de que fue aceptado como el coach del equipo de básquetbol de una high school en el este del país. Para que él se involucrara con los estudiantes, lo puso como su ayudante. O sea, al joven. Él le llevaba el uniforme, él le llevaba las toallas, se le llevaba agua y él estaba feliz porque él se reunía en el grupo con ellos. Pero un día el coach decidió y le dijo, ok, hoy te pones el uniforme. O sea, hoy te vas a poner el uniforme del equipo. Pero no le garantizaba que iba a jugar. Pero el solo hecho de tener el uniforme, él estaba feliz. Te hablé de un estudiante autista que se acaba de graduar en junio de la universidad como abogado y pasó el examen de la barra de abogados de California. Alguien que yo conozco, lo hizo 2 veces y esa no es una persona, esa es una persona normal, pero no pasó el examen. Él sí lo hizo. Te hablé de otro estudiante autista de 16 años, creo que tiene 17 ya, que sus psicólogos y psiquiatras le dijeron a los papás, su hijo no va a poder amarrarse ni la cinta de sus zapatos, ni mucho menos cepillarse los dientes. Y la mamá dijo, hell no, mi hijo va a hacer la diferencia. Y mira, él está dando clases en una universidad y mira las clases que imparte. Física y matemática cuántica. No tiene idea de qué es eso, ¿va? Ok, ahora vamos a hablar de un joven que en los deportes ha demostrado su capacidad de que es un buen jugador de básquetbol. Ahorita está en las redes sociales, ya tiene más de 24 millones de views que ha sido visto. Vamos a escucha, y ahí lo tienes, está en la página de La Voz de América. Plan to bring you a story tonight about a kind of prep school that prepares football players for the NFL draft and big contracts. But we're going to call an audible. We're going to switch sports tonight because we've run across an absolutely amazing basketball player that we want you to see. Here's Steve Hartman. Greece Athena High School in Rochester, New York, has a new, most unlikely hero, a special ed student by the name of Jason McElwain. Let's keep it going. Jason is the basketball team manager. For the past couple years, he's been assisting Coach Jim Johnson, helping with... Tiene 2 años, por más de 2 años, ha estado ayudando al coach, o sea, que los estudiantes se entrenen, o sea, el equipo. Whatever the team needs. And go! Get them motivated and hand out water and just be enthusiastic. Enthusiastic, to say the least. Despite being born with autism, Jason's father says his son has never had a problem expressing himself at basketball games. You know, I was always concerned that he might get a technical and they lose a game because he, start yelling or whatever. O sea, él
es de aquellos como que encourage, da ayuda, motiva al equipo a que se mueva. Cuando ellos cometen errores, se agarra la cabeza y dice, hey, no hagas eso. O sea, es alguien que a pesar que es autista, entre paréntesis, él mantiene el equipo movido, unido. Y señores, los niños autistas o las personas autistas son inteligentes. ¿Qué? ¿Tiene una deficiencia física? No hay ningún problema. Pero eso no significa que sean idiotas. Escuchen bien esto. For hard practice tomorrow, all hour and a half, and let's get ready for Arcadia. Let's go. 1, 2, 3, 2. Because he has been so devoted to the team, for the last game of the season, Coach Johnson decided to let Jason actually suit up. Ok, porque era el último partido de la temporada, el coach decidió que él se pusiera el uniforme. Nada más que se lo pusiera. Not to play necessarily, just to let him feel what it's like to wear a jersey. Ok, nada más que él quería que sintiera lo que es tener el uniforme puesto. No iba a jugar, nada más que sintiera. Pero aquí viene lo interesante. At least that was the plan. But with 4 minutes to go in last week's game, Coach Johnson stood up and pointed to number 52. Ok, faltando 5 minutos para que terminara el partido, el coach decidió sacar al número 52, que era él. Y escuchen lo que ocurrió. Jason McElwain. After years of fetching water and toweling off other people's sweat, Jason was actually in a game. Después de 2 años limpiando el sudor de sus compañeros, ahora actualmente estaba jugando básquetbol. His first shot was a 20-footer from the right baseline. Ok. La primera chuza, 24 pies de distancia, desde la línea, desde la orilla, lo falló. Was it close? Did you almost make it? I just airballed it. I'm like, just, dear God, please, let's just get him a basket. His second shot missed too, but the third was a charm. El segundo lo falló, el tercero fue un éxito. A 3-point no-doubter. 3 puntos después. And Jason wasn't done yet. Y Jackson no había terminado todavía. By a long shot. If I wasn't there to witness it, I wouldn't have believed it, you know. Dice el coach, si yo no hubiera estado viendo con mis propios ojos lo que él estaba haciendo, nunca lo hubiera creído. ¿Ok? Ahí está la voz de él. Caught fire. It just caught fire. I was hot as a pistol. Jason ended up shooting 6 3-pointers. Jason terminó haciendo 6 tiros de 3 puntos cada uno. One right after the other. He had 20 points total. Hizo un total de 20 puntos. Y es un niño autista, ¿ok? 20 puntos. And each time a shot went in, his teammates and the crowd went a little crazier. His last basket, right at the buzzer, created... Al momento que sonó la chicharra, que el tiempo había terminado, ya iba la pelota en el aire y hizo lo siguiente. Total mayhem. Lo logró. 3 puntos. Because he is autistic. Jason says he's used to feeling different, but never this different. Never this wonderful. Steve Hartman, CBS News, Rochester, New York. Ahora pregunta para ti. ¿Tú crees que él lo va a seguir metiendo a jugar en el equipo otra vez? ¿O nada más fuera esa única vez? Él va a continuar jugando. ¿Por qué? Porque eso demuestra que ellos también son inteligentes. Tienen sus capacidades, discapacidades, pero también tienen otras. Un niño graduado de abogado que va a ejercer leyes, eso no significa que por ser autista no pueda defender a alguien. Otro niño autista que está dando clases de física y matemática cuántica a sus 16 años, no significa que no pueda ser un maestro. Y no digamos ahora a este joven, ¿qué te garantiza a ti que este joven va a llegar a la NFL? Perdón, a la NBA. Y a lo mejor lo vea jugando con los Lakers.
Sería fantástico, ¿no? Pero ¿crees tú que se lo va a dejar a los Lakers cuando están los Knicks de Nueva York? Lo van a pelear. 6 tiros de 3 puntos para un total de 20 puntos. Los siguientes 6 tiros fueron de 3 puntos para un total de 20. Y nada más jugó 4 minutos. Eso significa, señores, que ellos son inteligentes, no los podemos dejar a un lado, vernos como enfermos mentales. ¿Por qué? Porque en la comunidad latina hay niños autistas también. Nada más que hay que buscar el momento adecuado, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus habilidades como seres humanos que son. Y ahí lo tienes, te lo puse en La Voz de América, ahí está. De ver las capacidades de un niño autista, de las capacidades que tienen. Y en otra oportunidad vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador. Pero te voy a dejar con algo para el final. How to silence King David supporters. Aquí viene la pregunta interna. How to silence King David supporters who cherry pick the Bible to discriminate against the gay community. ¿Cómo callar a los que apoyan a King David basados en la Biblia que discrimina a la comunidad gay? Aquí está. Vamos a ver. Is an abomination, Mr. President? I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus 18:22. Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7. She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from 2 different threads? Think about those questions, would you? One last thing. Well, you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight-ass club. In this building, when the president stands, nobody sits. Any questions? Ahí los dejo de tarea. Y este me lo mandó, del Occupancy Democratic, whatever. El punto, no importa quién lo haya traído, el punto es, ¿quién eres tú para juzgar a una comunidad gay que no tenga el derecho de unirse en matrimonio cuando ya está aprobado por la Constitución de los Estados Unidos? ¿Quién eres tú? ¿Dios? ¿Y quién es Dios para juzgarlos si Él los creó? Ahí te dejo con eso. Y déjame ver. Ok, ya para retirarnos te voy a dejar con este pensamiento. El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. El amor no está en el otro,
está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. Así que pasen un excelente día. Nos vemos hasta mañana a la misma hora, hora del Pacífico. Y un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Tenemos más de 300, casi 400 seguidores, radioescuchas del programa La Voz de América. Acuérdense, tenemos una meta. Yo puedo haber presentado ya la aplicación para iHeartRadio, pero tenemos una meta de hacer 1000 para poder aplicar en iHeartRadio y así ellos nos pondrían en el aire en iHeartRadio. Pero necesito tu apoyo. Tú eres un líder, demuéstramelo. Uniéndonos todos somos líderes, no seguidores de nadie, somos líderes. Ya que este programa es para personas inteligentes. Y el objetivo de este programa es despertar la conciencia y mantenernos informados de lo que está ocurriendo, tanto local, estatal, nacional y alrededor del mundo. Así que pasen un feliz día. El universo los bendice a todos. Hasta mañana a partir de las 8 de la mañana, hora del Pacífico. Así que hasta pronto. Se despide de ustedes La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez. Bye bye.